Hola, buenas. Estamos una semana más aquí en Novelda lo que nos une, este programa que estamos grabando e intentando explicar cada semana los puntos más importantes que vamos a intentar tratar para la próxima legislatura y para el Ayuntamiento de Novelda, ¿vale? Esta semana vamos a tratar el tema de juventud y vivienda. Son dos temas que de primeras pueden parecer un poco diferentes, pero hemos querido tratarlos a la vez, mayoritariamente porque a día de hoy uno de los mayores problemas de los jóvenes es la vivienda. Encontramos que los jóvenes de hoy en día no pueden acceder a una vivienda, les es muy complicado de alquiler o sobre todo ya comprarla les es imposible, y creemos que son dos temas que se pueden llevar muy bien y vamos a llevar un poco a la par. Queremos una serie de jóvenes, ahora mismo la generación más preparada de nuestra historia, jóvenes muy formados, jóvenes con estudios, jóvenes con ganas de trabajar, y creemos que no se les está dando la ayuda necesaria y la ayuda que necesitan. ¿Vale? Tenemos un paro del 50% y tienen muchos problemas, como digo, para conseguir vivienda o para conseguir trabajo. Tenemos que fomentar políticas que contribuyan a que esto se solucione y que puedan llevar a la práctica cualquier noveldense de cualquier edad, sobre todo los jóvenes, cualquier propósito o meta que ellos se propongan. Por eso, como primera propuesta, bueno, antes de nada decir que estoy con Kevin y con Armando, no se ha presentado. Buenas noches. Y como primera propuesta creemos que tenemos que contactar con las empresas de la comarca, contactar con ellas para saber cuáles son sus necesidades y para saber si necesitan de nuestros jóvenes y poder así crear una bolsa de trabajo propia para ofrecerla a dichas empresas con nuestros jóvenes, sabiendo los puestos que necesitan y los que podemos ofrecer. Sí, es que es realmente importante que el tener claro que no son las administraciones públicas las que tienen que crear empleo directamente, sino que tienen que ser las empresas, nuestras empresas, o la propia iniciativa de los jóvenes, los que solucionen el problema del paro, ¿no? Entonces, como tú dices, yo creo que es fundamental el que cualquier puesto de trabajo que pueda salir tanto en Novelda como en los alrededores sean conocedores nuestros jóvenes y que las empresas de nuestra comarca como mínimo conozcan también el potencial de nuestra juventud para poder dar empleo, ¿no? Es una de las cosas que creo que es básica. En relación también con ese mismo tema, en otros sitios se está realizando lo que es apoyar las iniciativas de los propios jóvenes a la hora de crear microempresas. Hay incluso bancos especializados en dar créditos a microempresas, y desde el ayuntamiento no es que se le tenga que facilitar directamente el crédito, digamos, a cualquier emprendedor, a cualquier persona joven que quiera realizarse mediante la creación de su propio puesto de trabajo, sino que lo que sí que puede hacer es, de alguna manera, ayudarle, impulsarle, ponerle en contacto con quien haga falta, pues para conseguir esos microcréditos, esa iniciativa privada, que el joven sea conocedor de que existe y que por lo tanto se pueda aprovechar de ella, ¿no? También dentro de esa misma línea de trabajo, yo creo que en el ayuntamiento se debería crear pues una persona que esté especializada en ayudar a los jóvenes a la hora de encontrar empleo y de la búsqueda de empleo, ¿no? Pues igual que se creó un asesor del estudiante, iniciativa nuestra también, en el ámbito laboral, el que contemos con el personal que está trabajando a día de hoy en el ayuntamiento, con los propios técnicos, indicarles que les faciliten al máximo la labor de cara a que cuando cualquier persona joven quiera empezar a trabajar, pues le sepa indicar realmente qué trámites tiene que realizar, aconsejarle y llevarlo de la mano. O sea, una persona que entre en el ayuntamiento porque quiera crear su propia empresa en Novelda, es que no digo que haya que ponerle una alfombra roja, digo que hay que acompañarlo en todos los trámites, facilitarles todo lo que sea necesario para animarle a que cree su propio trabajo. Sí, claro, yo creo que es que por mucho que tú quieras montar una empresa y sepas de tu sector en cuestión, no tienes por qué saber en cuanto a gestiones, a trámites. Es por eso que creamos ya en su momento, ayudamos a crear y fomentamos. Es más, queremos seguir promoviendo la figura del asesor del estudiante, por ejemplo, que ya, aunque el estudiante sabe lo que tiene que hacer, pero le viene muy bien una ayuda en cuanto a trámites, en cuanto a becas, en cuanto a ayudas, un poco una guía que les diga a dónde pueden acudir o qué tienen que hacer para conseguir mejorar o llevar mejor su propia dedicación, que en este caso es el estudio, ¿vale? Pues aquí creo que sería lo mismo, un poco en cuanto a la formación de empresas. Exactamente, yo creo que es vincular ya no solamente al
trabajo de estudiante como sí, sino cuando una persona es joven y está estudiando, también hay personas jóvenes que han dejado ya de estudiar y que lo que quieren es acceder al mercado de trabajo. Entonces, la propia fuerza del ayuntamiento, pues a la hora de facilitarles el contacto con estos bancos, como hemos dicho, o de ponerles a una persona que les asesore para que sepa, una persona joven que sepa con quién tiene que contactar dentro del propio ayuntamiento para que le solucione cualquier trámite a nivel local y que le intente dar indicaciones de cómo tiene que hacerlo a nivel, para otro tipo de trámites a nivel fuera de la administración local. Creo que es una cosa que sería interesante y que no costaría tampoco, no habría que contratar más gente en el ayuntamiento, ni habría que hacer un esfuerzo, digamos, económico grande, sino que al revés, sería el propio ayuntamiento el que, a través de los ingresos que genera el autoempleo, porque eso genera también ingresos a nivel local, el que se vería beneficiado también de, digamos, de esas actuaciones. Sí, bueno, y luego también no olvidar que estamos hablando todo el rato de empleo, de vivienda, etcétera, pero tampoco el ocio. O sea, también queremos trabajar para conseguir, mediante acuerdos con empresas privadas, o sea, una mejora del ocio en Novelda. Alguna sala de cine, servicios y comercio especializados, algo. Nuestros jóvenes, todos sabemos, yo soy joven, Kevin también, mando un poco menos, pero bueno. Poco nada. El caso es que tenemos que irnos los fines de semana fuera, siempre. Y no hay nada en Novelda de ocio, absolutamente nada. Cinos están fuera, centros comerciales están fuera. Creemos que de alguna manera se puede fomentar con las empresas de por aquí la creación de algo de ocio y de comercio especializado para jóvenes. Sí, es una pena, la verdad es que es una pena que esta riqueza que son los jóvenes tengan también que, para disfrutar, tengan que irse fuera de nuestro municipio, que lo sabrá porque de su generación prácticamente todos... Sí, aquí tienes que salir como mínimo a Elda o Alicante para poder hacer algo. Aquí en Novelda realmente tiene muy poco... Y de las cosas que más nos han comentado, ciudadanos que nos han transmitido mientras hemos estado elaborando el programa, es de las cosas más recurrentes que nos han dicho. Necesitamos... Ellos hablan de un cine, a lo mejor no es un cine al uso como pueda entenderse una gran sala o como pueda haber en Alicante o tal, pero sí que tienes posibilidades, entiendo yo, en alguno de los centros que hay en Novelda, desarrollar a lo mejor una pequeña sala, pues puede ser interesante explotarla comercialmente y animar a la iniciativa privada a que lo haga y que la gente joven tenga un sitio donde acudir a ver cine y hacer actividades también dentro de con comercio, como tú decías, comercios que a día de hoy también en Novelda hay, pero están a lo mejor demasiado dispersos por todo el núcleo. Pues a lo mejor interesaría promocionar el que estuviesen concentrados en un área determinada para que la gente joven lo tuviese tanto ocio como negocio todo junto, ¿no? Sí. Y luego, volviendo un poco a lo que son los estudiantes, también tenemos algunas ideas, ¿no? Para la creación de las secciones estudiantiles en los institutos. La última se creó hace ya unos 20 o 30 años en La Mola. En el Vinalopó nunca se ha creado una de estas. Y creo que es muy interesante, bueno, creemos que es muy interesante para defender los intereses de los estudiantes, porque hasta el día de hoy esto ni se ha intentado fomentar, ni se da a conocer, y es difícil acceder, o sea, criticar algo que la defensa del estudiante. Claro. Que yo, vamos, ya me coge bastante mayor para ciertas cosas, pero sí parece como que el espíritu reivindicativo de la propia gente joven cuando están estudiando está, o no lo vemos o se ve un poco adormecido, pero porque falta ese... Que sigue, pero que falta organización. O sea, les falta organización para poder moverse, porque realmente lo que los hace moverse son los sindicatos de estudiantes y demás, pero aquí en Novelda nunca se ha intentado fomentar. Más cercanos al de Alicante, y el de Alicante nunca va a defender los intereses de Novelda. Con lo cual, digamos, lo interesante sería que serían los propios estudiantes de los dos institutos en Novelda, claro, los que se moviesen más. El mismo estudiante del instituto va a saber qué problemas tiene y qué les dificulta a la hora de estudiar. Y en cuanto al Casal, también creo que nos han hecho llegar alguna propuesta, en cuanto al Casal de la Juventud, propuestas en cuanto a deficiencias en las instalaciones. Se nos hablaban, sí, creo que... por ejemplo, el aire acondicionado está roto prácticamente desde que se abrió, y tiene la gotera en el mismo almacén donde se guarda el equipo de música. Una instalación que es nueva, prácticamente, que sí, tiene poco tiempo... Tiene menos de 3 años más o menos, sí, o 4. Sí. Tiene ya una avería de un aire acondicionado que cae el agua justo al lado, en un capazo, al lado de unos altavoces que valen unos 10.000 euros.
En caso de que se olvidara el aire acondicionado, pues veríamos otra vez lo del ayuntamiento. Y otra de las cosas que sí que nos comentabas, que a mí me resulta curioso, ¿no? Como un casal de la juventud carece de área wifi, digamos, quieres que los jóvenes acudan allí a hacer actividades, sin embargo no... Tiene una red pésima de internet que no llega, creo que no llega al mega o 2 megas, que no da para nada, da para buscar información lo justo y no puedes, y tienes que ir con los ordenadores de allí. Bueno, que también son bastante deficientes. Este tema lo hemos tratado ya en varios programas, el tema del wifi, o sea, a día de hoy que una ciudad como Novelda tenga tan poco acceso a wifi en casi todo el pueblo, o sea, ciudad. En los edificios públicos. ¿Vale? Edificios públicos que no tienen acceso a wifi, wifi gratuito para los estudiantes, es que ni las bibliotecas ni los centros de estudio, nada de este tipo, ni siquiera el casal, como estás comentando. Sí, no, que el casal debería ser, el casal y la biblioteca deberían tener, y ninguno de los dos a día de hoy. Es básico, una biblioteca, yo creo que hoy entender una biblioteca sin acceso por wifi es una cosa que resulta bastante extraña y además que todos sabemos que no es una cosa que resulte cara. A lo mejor puede haber gente que considere que eso sea una inversión importante la que hay que realizar, es que no es así, es que es una herramienta de trabajo más que un lujo, es una cosa que... Facilitar las cosas a la gente que utiliza el casal y luego también el tema del consejo estudiantil. El Consell de la Juventud también está en Novelda, ¿no? Está el Consejo Estudiantil, que era... Por un lado era unir las asociaciones junto a de los estudiantes de los institutos, junto a la DANEU y demás, para que se pudieran organizar y hacer actividades en conjunto y cuando tuvieran que reivindicar algo, que lo hicieran en conjunto. No que sea uno por cada lado, sino hacer un consejo estudiantil presidido por el defensor del estudiante y que las asociaciones en conjunto todas, tanto de universitarias como de instituto a nivel local, pudieran organizarse entre ellas. Vale, lo que hablas es de coordinar, digamos, las distintas asociaciones que hay, que dependen a lo mejor de ámbitos distintos, coordinarlas a través de ese consejo, ¿no? O sea, que queden todas, porque realmente muchas veces los intereses vienen a ser los mismos, aunque por un lado haya una asociación que es exclusivamente de estudiantes y por otro haya alguna asociación de jóvenes pues más dedicada a lo mejor a ocio, tiempo libre, pero las reivindicaciones en muchas ocasiones son las mismas. Y por otro lado está el Consell de la Juventud, que lo que proponemos es ayudarles, haciendo que el concejal quede cada trimestralmente mínimo, para reunirse con ellos y coordinar actividades, además de preparar, Si es que a día de hoy parece ser que no existe esa fluidez entre las reuniones, entre lo que es el concejal responsable del área con el propio Consell de la Juventud, cuando es una cosa que debería... Sí, una asociación, si quiere hablar con el concejal, tiene que reunirse ya individualmente con el concejal. Nunca en las reuniones del Consell, yo creo que lo lógico sería que se acercara a él. Se les vacía de contenido un poco al Consell de la Juventud de cara a cuando debería ser ese órgano un poco intermedio entre el conjunto de las asociaciones a lo mejor y la propia... digamos el propio responsable de juventud del ayuntamiento, ¿no? Luego creo que también el Consell de la Juventud, una de las propuestas que recogemos es dotarlo de un reglamento, ¿no? Porque sí, ayudarles a elaborar un reglamento para el gasto, porque muchas veces sí que creo que salen dudas y muchas veces el mismo presidente o cualquier persona de la asociación no tiene por qué encararse a otra persona por el dinero, cuando tú no estás cobrando ni estás nada. Creo que eso es algo que el concejal podría ayudar de turno a elaborar que esté puesto por escrito de alguna manera. Que esté puesto por escrito y que no haya discusiones de ese tipo, que les ayude a gestionar el dinero, más que a ponerle trabas o... Sí, pero una ayuda, yo es que prefiero las ayudas que sean solamente de palabra, pueden estar bien, pero yo creo que si no tienes un reglamento es a veces complicado el digamos poner orden, porque puede resultar arbitrario, entonces tienes que estar recogido en un reglamento para que funcione, ¿no? Y luego también otra de las cosas que nos han hecho llegar es en torno al edificio que hay enfrente del casal, como ya es para poderlo utilizar. Al parecer la estructura está bien, está nueva, nueva, en todos los años que tiene, que está funcional, pero se ha dejado por dentro vacía, sin puertas, la única puerta que tiene es la de fuera, y está allí pues esperando a que se acabe, a que se caiga encima por no usarse. Y entonces se podría usar como almacén, se puede usar como albergue, un albergue de verdad de los que está en el pueblo y se puede utilizar, no como el del castillo. Está cerrado todavía, como albergue está cerrado. Sí, bueno, y cuando se utilice está
lejos, o sea, allí realmente podrías traer asociaciones de fuera que durmieran ahí y no tener que llevártelos al castillo. Si organizas algún tipo de actividad, digamos, que puedas ofrecerles también algún sitio. Sí, o sea, no tienes que limitar la actividad a la tarde o al rato que haga la actividad, sino simplemente puedes hacerla 2 días y que se queden allí a dormir o... Bueno, más o menos creo que en cuanto a juventud es las ideas que llevábamos. Y luego un poco siguiendo y rápidamente para comentar un poco la vivienda que estábamos diciendo, el primer punto que llevamos como idea es promover una reducción del impuesto de bienes inmuebles, ¿vale? Una reducción de hasta el 20%, pero en la vivienda habitual, ¿vale? Porque es en la vivienda habitual donde más duele este impuesto y donde tenemos que favorecer a la gente que no acumula propiedades, ¿vale? Esta reducción puede llegar hasta 150 euros mensuales. Estamos hablando de bastante... Sí, es lo que, digamos, que tenemos estudiado, creemos que se podría realizar. Sabemos todos que el tipo impositivo que se paga en Novelda es prácticamente el más alto de España. Los recibos del IBI, todos hemos visto cómo han ido aumentando de una manera pues importante también en los últimos años. Sabemos que la situación del ayuntamiento es muy mala económicamente, sabemos que se deben cerca de 40 millones de euros, sabemos que no podemos dejar al ayuntamiento sin ingresos, pero no quita que tengas que estudiar sobre todo medidas de carácter social, como es el que la persona que tiene que tener una vivienda, porque tener una vivienda es un derecho reconocido incluso constitucionalmente, ¿no? Entonces, si el que tenga una vivienda y que sea su vivienda habitual, pues no tenga que pagar como si fuese un impuesto de lujo. Entonces, entendemos que sí que se podría llegar a la vivienda habitual a hacerle algún tipo de bonificación, y lo que sí que se propone es que se va a limitar otro tipo, las demás bonificaciones que a veces se pueden hacer sobre ese impuestos, limitarlas a un 25% de la bonificación discrecional, que se llama así, sobre otro tipo de bonificaciones que se hacen, limitar estas, y sin embargo sí que poner como principal bonificación la que haga referencia a tu propia vivienda, la vivienda en la que resides, porque es un derecho del La vivienda que no es un lujo, estamos hablando de una vivienda, tu principal vivienda que no es un lujo, es un derecho que tú tienes y por el cual no pueden estar sangrándote, que diríamos, con uno de los impuestos más altos de la zona. Intentar que no hayan otro tipo de bonificaciones, y sí que tiene que haber una bonificación en este impuesto, sobre todo por el hecho de tener tu propia, la vivienda principal. El que tenga evidentemente más viviendas, pues esa bonificación no se beneficiaría nada más que en la primera vivienda. Creo que es una cosa que es bastante lógica. Ojalá con el tiempo mejore la situación, o sea, hay que trabajar para que el ayuntamiento mejore económicamente, para que pueda bajar esos impuestos que a día de hoy son muy altos a nuestro entender, pero para eso hay que emprender reformas profundas, tanto en algunos de los servicios que a día de hoy se está dando, que habrá que negociar con algunas empresas que dan esos servicios, pues para que cuesten lo menos posible, y cuando consigamos tener un ayuntamiento saneado, nuestro propósito evidentemente es, antes de hacer una administración más grande, todo lo contrario, tener una administración más ágil, más pequeña, con menos impuestos. Pero claro, para eso lo primero que hay que hacer, y hay que reconocerlo, es sanear. No podemos estar prometiendo una bajada de impuestos por el hecho de conseguir votos a falta de unos días para las elecciones, ¿no? Yo creo que es una cosa básica. Y luego, en cuanto al tema de vivienda, yo creo que en el ayuntamiento está también bastante abandonado el estudiar, el elaborar un plan de vivienda, o sea, saber realmente con datos fehacientes cuál es la situación de la vivienda en nuestro municipio, saber cuántas viviendas hay, cómo están distribuidas, cuántas están ocupadas y cuántas están desocupadas. Tener los datos suficientes para elaborar un plan de vivienda creo que sería una de las labores que con los propios servicios, con los propios personal que tiene el ayuntamiento, debería acometerlo para que sepamos cuál es la realidad y proyectar a futuro también, ¿no?, sobre el tema de vivienda. Y luego, Kevin, en cuanto a energía, también tenemos viviendas antiguas, ¿no? Sí, la idea es promover la rehabilitación y la renovación de la eficiencia energética de estas viviendas, o sea, que cambien sus instalaciones o ayudarles a cambiarlas. Claro, para mejorar su consumo. Estamos hablando de viviendas antiguas que gastan muchísima electricidad, muchísima agua por instalaciones antiguas, claro. O evitar accidentes que han pasado. Correcto, también, porque no es la primera vez que por una instalación antigua la casa. Vale. Hay que responsabilizarse también los propietarios de las viviendas del estado de las viviendas, ¿no? Y es otra de las cosas que también nos han recordado los propios ciudadanos, que ven zonas de viviendas abandonadas y que no se sabe a veces ni quiénes son sus dueños. A mí me han contado casos y han venido personas a contármelo personalmente,
buscándome ahí como concejal, oye, es que cuando he acudido al ayuntamiento para quejarme sobre el estado de una vivienda determinada, me han dicho que me vaya yo al registro y que averigüe de quién es, que ellos no saben de quién es y no pueden dirigirse a la persona que supuestamente es la propietaria para requerirle para que, si está en mal estado y pueda haber un accidente, actúe. Me parece bastante patético que el ayuntamiento le conteste al ciudadano: váyase usted al registro, averigüeme usted de quién es la vivienda y ya veré luego lo que tengo que hacer. Lo normal sería que el ayuntamiento, por sus propios medios, lo averiguase y que pusiese, porque te están advirtiendo. O sea, cuando a ti te dicen: en esta vivienda se está acumulando suciedad, o cuando en esta vivienda hay algún tipo de peligro, vamos, el que tienes que actuar es el ayuntamiento, ¿no? Y alguna Por otro propuesta lado, más teníamos, ¿verdad? Sí, que el ayuntamiento utilice sus medios para mejorar la información de las viviendas del alquiler social. O sea, que ayude y lo fomente a las personas que realmente lo necesitan. Claro. Y sobre todo, y también para personas con exclusión social, ¿no? También tenemos alguna propuesta. Sí, trabajaremos para evitar que las personas con riesgo de exclusión social les dejen en la calle por tener morosidad en el pago del alquiler o por una ejecución hipotecaria. Bueno, yo sí quiero recordar que UPyD fue el primer partido que en el Parlamento llevó propuestas en torno a la dación en pago, que entonces era una cosa que no estaba bien vista y que prácticamente el resto de grupos nos acusaban de populismo y de que eso no podía ser. El tiempo nos ha ido dando la razón también en esos temas, y sí que nos preocupa el dar solución a las personas que lo único que quieren es cumplir con su derecho constitucional de tener una vivienda y hacerlo compatible con el hecho de que tengas la obligación también de pagarla, pero dentro de un orden, y no que te crees una obligación de por vida aunque devuelvas la vivienda, ¿no? Que es una de las cosas que hemos trabajado profundamente y que a nivel local de los primeros sí. en proponer. Y bueno, y por último también otra propuesta que teníamos era la de dar más información. Dar más información en cuanto al mantenimiento y la conservación. Volvemos a lo mismo. Si la gente está informada, la gente va a poder actuar, va a saber lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer. Creo que el mantenimiento y conservación, como hemos dicho antes, va a evitar accidentes, va a evitar un mayor consumo energético, y la ciudadanía tiene que conocer esta información. Y bueno, creo que más o menos hemos dado un repaso general a los puntos que queríamos. Muchas gracias por atendernos y nos vemos la semana que viene. Recordar que están los datos pasando por debajo y de la emisión del programa y de todo, ¿vale? Buenas noches.